Pasado el mediodía se produce este hecho de sangre en el sector de Santa Fe. Una pequeña menor muere atropellada por su propio padre luego de una discusión familiar. Aquí las declaraciones de la doctora a cargo del servicio de urgencias de pediatría en el Hospital Base de Curicó, quien recibe a esta menor con estas graves heridas. Ella ingresó al Hospital de Curicó con un paro cardíaco y un TEC abierto en su zona craneana, lesiones que le provocaron la muerte a pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia del Hospital de Curicó. Ingresó con una gran herida de la cabeza en paro cardiorrespiratorio, traída por sus padres, con el antecedente que había tenido un accidente de tránsito. Y bueno, se iniciaron las maniobras inmediatamente porque entraron por el pasillo que no es de urgencia y los encontró la pediatra residente, que es la pediatra a cargo de los niños más graves del hospital. Así que se inició la reanimación inmediatamente. Y a pesar de la reanimación no fue posible salvar. Y a pesar de la reanimación, que duró aproximadamente una hora, no fue posible reanimar a la niña y finalmente falleció, se dio por fallecida. Doctora, ¿las lesiones se concentraban únicamente en la cabeza? Fundamentalmente en la cabeza. La verdad es que el resto del organismo se veía bien, no había otras lesiones, moretones, deformaciones, fundamentalmente su cabecita, probablemente una fractura de base y de cráneo, tenía un hundimiento de la cabeza. Una lesión de estas características, ¿a qué se puede atribuir? Bueno, por el antecedente que tenemos, al parecer la niña fue atropellada. No desconocemos, digamos, la causa original. No sabemos quién la atropelló, pero eso fue lo que dijeron los familiares. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿esta herida era compatible con alguna lesión por atropello? Sí, era compatible. Como si la lesión hubiese sido fundamentalmente en la cabeza, digamos, hubiese pasado algún auto por encima, un golpe contundente, fuerte. Los familiares decían que había sido atropellado por un conductor. Los familiares daban una historia un poco confusa, ¿no? Como que no sabían. Lo que la mamá nos dijo es que la niña había salido corriendo de su casa, que ella no la había alcanzado a tomar y que probablemente la había atropellado un vehículo afuera. Pero no dieron más antecedentes, eso me imagino que será objeto de investigación de Carabineros. ¿Y ellos tampoco aportaron más datos respecto al vehículo involucrado? Tampoco aportaron más datos, o sea, a nosotros nos preocupaba en ese minuto salvar la vida de la niña, ¿no? ¿Y según su experiencia, las lesiones podían haber sido recuperables si hubiese llegado más rápido o sencillamente no había nada que hacer? Yo creo que hay que esperar a ver lo que dice anatomía patológica, el servicio médico legal, de ver la gravedad de la lesión, pero habitualmente las lesiones severas de cráneo no se recuperan. El hombre identificado como Víctor Mesina Saavedra, padre de esta pequeña menor fallecida el día de hoy, negaba su participación en los hechos, indicando que un colectivero habría atropellado a su hija mientras él se encontraba en el centro sin tener absolutamente nada que ver. Pruebas recabadas por la CIP de Carabineros lograron, primero, el empadronamiento de testigos visuales que se encontraban en el lugar de los hechos y segundo, pruebas biológicas desde la camioneta de este sujeto que comprueban entonces que él fue quien atropella a su propia hija. Las versiones de los testigos dicen que él se encontraba discutiendo con su mujer en este lugar del sector de Santa Fe, más específicamente en el pasaje Torres del Paine, cuando rápidamente sube a su camioneta y retrocede. Golpea a su hija con el pick-up de la camioneta, lanzándola atrás de esta misma en el suelo, pasándole por encima de su cabeza con las ruedas de esta camioneta, provocándole lesiones gravísimas. El hombre ni siquiera se había dado cuenta de lo que había ocurrido. Es alertado por los gritos de unos obreros que trabajaban cerca del lugar. Al devolverse se da cuenta que su hija yacía en el pavimento con graves heridas. Fue trasladada en el propio vehículo particular de este hombre hasta el hospital de Curicó, en donde, como ya escuchábamos el relato de la doctora a cargo de atender a esta menor, simplemente no hubo vuelta atrás. Las lesiones eran demasiado graves. Este hombre confiesa, pasada las 7 de la tarde, 19 horas, en el cuartel de Carabineros, producto del certero trabajo y rápido trabajo de la CIP de Carabineros, que logra enfrentar a este sujeto a pruebas de las cuales
ya no pudo seguir negando su participación en la muerte de su propia hija. Además, hay que señalar que este sujeto es un conocido microtraficante con algunos antecedentes anteriores, nutrido prontuario. Además, en el domicilio en donde ocurren estos hechos, también algunas acciones policiales ya habían dado cuenta de que en esta familia el negocio, al parecer, de las drogas era una constante, una familia que en medio de una discusión terminan con la vida de su pequeña hija de tan solo 2 años.